Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 21 minutos y les voy a hacer una oferta que no van a poder rechazar. Don Alberto Mayol, muy buenos días. Y esta música que está sonando de fondo nos recuerda a la extraordinaria obra cinematográfica del Padrino. Qué maravilla. Qué maravilla de película, porque deja lecciones para la vida. Para la vida. Enseñanzas para la vida, para las relaciones humanas, para las relaciones familiares y también para la política. Don Alberto, hoy nos va a sorprender en este primer Jueves de Mayol, porque por supuesto. El lunes tuvimos un resumen, ahora comenzamos esta nueva temporada. Si Gabriel hubiese puesto atención, no estaría con estos problemas. Claro. Ese es el link. Por ahí ¿Dice que le hace falta un padrino? No, lo que digo es que le hace falta aprender de la sabiduría proverbial del Padrino. Sí. O sea, el ejercicio que yo he hecho en el último tiempo, ¿ya? Me pasó de a poco, que es como las cosas importantes en la vida. Que estaba haciendo un curso en posgrado y tenía que tratar de reflejar una cuestión que en general es difícil de explicar, porque la mayor parte de las veces cuando uno enseña política no necesariamente enseña sobre el poder, porque las políticas son muchas instituciones y cosas por el estilo que administran poder, pero el gran fenómeno de la sociedad es cómo se construye poder. Es una cosa muy rara, tiene unas leyes muy extrañas. Entonces me empecé a darme cuenta que uno de los pocos referentes que tenía para poder explicar eso era El Padrino, la obra literaria y las películas existentes hasta el día de hoy, que aparentemente ya no continuarán, pero eran eso un punto de referencia muy importante, y lo usé un par de clases, hasta que me di cuenta que podría haber hecho todo el ramo con eso, pero dije, por pudor, digamos, no, la gente no sabía que venía un ramo, por tanto yo suspendí ese camino, pero lo continué solo en mi hogar, ¿ya? Tratando de ir entendiendo de lograr domesticar, digamos, todo el conocimiento respecto al tema. Y efectivamente en un momento determinado dije, yo los veranos estoy haciendo normalmente alguna clase de seminario cortito, un par de días, entonces dije, ya, este verano lo voy a hacer sobre El Padrino. Entonces, y ahí nace esta propuesta. Y ahí inmediatamente aparecieron unos italianos interesados en que fuera en el estadio italiano, así que se va a hacer en el estadio. Pero esto tú todavía no lo presentas, lo vas a presentar este verano. Lo presento el 17, 18, 19. Lo cual quiere decir que estamos teniendo un adelanto. Un adelanto, exacto. Es una exclusiva. Exacto. Vamos a poder desarrollar algunos puntos de algunas de estas leyes que yo he ido entendiendo de tanto estudiar el Padrino, tanto insisto, porque hay leyes que están más en la película que en la novela, y hay muchas leyes que están más en la novela que en la película, como es natural. ¿Cuál es ese adelanto que nos puedes...? Mira, lo primero es decir que hay personajes a los cuales les calzan muy bien por ejemplo, hay una cosa que es muy, muy evidente en El Padrino, y es que tú puedes ser un gran táctico y ser un pésimo estratega. Eso es algo que le pasaba a Sonny. Sonny, además de ser arrebatado, en realidad Sonny era un tipo bastante inteligente. En el libro es muy evidente, porque las reflexiones de Sonny son potentes. Pero Sonny era muy táctico y ganaba todas las batallas y podía perder la guerra. Al Padrino se le acusaba de ser demasiado pecho frío, por decirlo así, ¿ya? De hecho, se le acusaba dentro de la mafia que mataba poco, que era demasiado pacífico. Y a él le parecía bien pasarse para ese lado, porque a él le parecía que uno tenía que razonar hasta que no fuera posible seguir razonando, llegar al límite. Claro, o sea, tú tienes que razonar, y el poder más importante para él es la razón, la lógica. Entonces, y hay una cosa que es formidable, que uno va entendiendo en la medida que va entendiendo esta lógica, que tiene muchas diferencias con lo normal, digamos. Por ejemplo, El Padrino no le parece valioso el factor sorpresa en general, salvo para un atentado, digamos. Pero no le parece relevante el factor sorpresa. Para él es mucho mejor que sus enemigos puedan predecir todo lo que él haga, porque eso permite un escenario de negociación. Perfecto. ¿Ya? O sea, porque si tú operas con el factor sorpresa,
todos van a andar siempre a la defensiva. No va a poder generar la instancia para poder negociar. Entonces a él le gusta por eso él tiene una moral absoluta, o sea, él es un moralista, ¿ya? Un moralista en el sentido de que él tiene una moral que es propia y él la respeta a rajatabla. O sea, él critica mucho a su hijo. La razón por la que más critica a Fredo, por ejemplo, en la novela, no en la película, es porque Fredo es muy mujeriego. Sonny tenía amantes, pero eso es distinto, porque esa es otra ley que él tenía, que una cosa, la institucionalidad hace que las cosas sean relevantes. Un amante es una institución, no es cualquier cosa, no es una aventura. Es algo establecido. Es algo establecido. Sí. Y él respeta a tal punto que, gracias al amante, logra de Sonny, cuando él muere, él la mantiene y la lleva a Las Vegas para que no se vayan a cruzar en Nueva York con la esposa, porque es una cosa fea, digamos. Entonces la lleva a Las Vegas. Sería mal visto, ¿no? Y aprovecha, y le dice a Tom, y aprovecha de mirar eso del juego en Las Vegas, porque siempre hay que en todos los lugares donde iba y mandaba a alguien, decía, mira lo que hay allí. Y a partir de eso, entonces ellos dicen, esto es muy buen negocio, y entran al juego. O sea, todos los recursos se pueden ir construyendo en el camino. Si tuviésemos que ir haciendo esos símiles con la realidad chilena, con la política hay mucho. Por ejemplo, hay un caso que es bien notable, que es el de Hermes Soto. Por ejemplo, Hermes Soto, la primera gran virtud de un líder es que ha logrado construir un cuerpo monolítico a su alrededor. O sea, eso, y tú no puedes excusarte de no tener un cuerpo monolítico, no, que estos gallos son unos traicioneros, y eso no sirve. Tú tienes que partir de la base que son unos traicioneros. Que sean un cuerpo monolítico de gente leal no significa que no los tengas amenazados. Claro. O sea, ese es el problema tuyo, digamos. Ahí está la construcción del liderazgo. Y eso es la construcción del liderazgo. O sea, tú puedes ir por ejemplo, una forma de construir lealtad es ir a buscar gente que evidentemente ya no tiene camino en la vida y que no tiene espacio. Y tú los levantas y les das un espacio, siempre y cuando esas personas tengan las capacidades para estar en el lugar donde van a estar. Como O'Higgins, por ejemplo, tenía una guardia pretoriana de mapuche, y él se comunicaba en ellos en mapudungún, porque efectivamente esos mapuches no tenían ninguna otra alternativa más que estar con él y iban a apoyarlo siempre y no lo iban a traicionar. Entonces aquí hay varios casos de eso. Entonces el tema del carácter monolítico es muy importante. Hermes Soto, en el fondo, el gobierno le dice, bueno, usted entre y tiene que alinear las fuerzas. No pueden haber facciones. Claro. Pero Hermes Soto cometió un error en el carácter monolítico. Fue y creyó que el carácter monolítico también comprometía al gobierno desde el punto de vista de que decir, bueno, nosotros nos casamos ya con este gallo y nos quedamos con este gallo. Y no, porque ahora el gobierno paga el costo también de no ser monolítico con él. Lo paga. Pero evidentemente el gobierno lo que está diciendo ya, pero nosotros lo defendemos, pero usted arme para abajo, ¿ya? Una estructura que nos permita tener poder adentro. Y lo que se revela es que no tenían poder adentro y por tanto entonces deciden que sacarlo. ¿Qué era más razonable y prudente? Es bien difícil saber. O sea, tal vez lo más razonable y prudente para el padrino haber dicho, no parezcamos tan débiles. También es otra ley importante, es que a veces tú puedes estar bien de poder, pero puedes parecer mal, y eso en sí mismo es un defecto. ¿Parecer mal en qué sentido? Parecer débil. Por ejemplo, tú puedes decir, no, yo tengo toda mi fuerza impecable, ¿ya? Pero me veo débil. ¿Qué significa que me vea débil? Que me van a atacar igual. Pero en esta circunstancia, en este contexto, ¿era eso o era al revés? Por ejemplo, cuando se presentaron estos, entre comillas, comandos jungla, que era lo que ahí se daba más bien una muestra de... Claro. O el objetivo no de debilidad, sino de fortaleza. Pero justamente cuando ya te empiezas cuando el gobierno empieza a ver que esto fracasa, tiene que tomar la opción de decir, me divido con Hermes Soto y me veo débil, o lo mantengo y trato de decir, bueno, nosotros estamos fuertes y unidos. ¿Ya? Tuvo que tomar esa decisión, finalmente lo saca. ¿Ya? ¿Qué era mejor? ¿Quién sabe? Porque tal vez hoy día, yo creo que no, pero tal vez supongamos que el gobierno tiene claro que quedó mejor parado que antes. O descomprimió la situación. Claro, pero por ejemplo... Más allá de cuál sea la consecuencia futuro. Claro, pero por ejemplo, el arte de descomprimir no era un arte que le importara al padre. Ya.
consideraba al revés, que digamos, había que comerse la crisis, o sea, de repente, y esa es otra sabiduría importante, que la tiene mucho el Gutenberg Martínez, por ejemplo, que es como, cuando perdiste, hagamos la pérdida al tiro, ¿ya? Saquemos todos los muebles de la casa, ¿ya? Que vengan a buscarlo, ¿ya? Y partamos de nuevo con lo que tenemos, lo que nos queda. Entonces, hacer la pérdida rápido también es un tema. Saber administrar la crisis también. Claro. Entonces ese juego de relaciones es bien importante. La política internacional, por ejemplo, se aplica mucho. Ustedes hablaban del caso de la reconocimiento respecto al Vaticano. Ahí sí tiene bueno, ese padrino. Es todo el arte. Sí, ahí está todo. Ahí era una mafia calificada por el cardenal. De hecho, lo dijo el cardenal. No hay iglesia, es una mafia. Así es. Claro. Ahora, una nota al pie. Es muy interesante porque en la novela de Mario Puzo se cuenta con mucho detalle el origen del concepto de mafia. La palabra mafia en Sicilia significa refugio. ¿Ya? Sicilia es una de las zonas más caóticas políticamente del mundo. Ha sido dominado, conquistado por todo, ¿ya? O sea, no falta nadie. Una zona con mucha conflictividad, con muchos problemas, y donde se empieza a establecer una dinámica en la cual lo más importante es protegerse. Y para protegerse, la ley fundamental es el secreto. No andar contándolo todo, no andar diciendo todas las cosas, el secreto. ¿Y compartimentar la información? Es que a no todos contarles lo mismo. Pero además, por ejemplo, el Padrino, hay muchas cosas que literalmente no se las contó a nadie. A nadie. Nunca. Que la gente se enteró por otros lados, por los rumores, pero a nadie. Son historias, se puede compartimentar, pero el secreto, ¿por qué? Porque la gran falta, no solo el error, la gran falta de un siciliano era, por ejemplo, si a ti te hacían algo, ir a denunciar a la policía era el colmo, así como el que cree en las leyes ya nos destruirá, porque ese es el camino de los otros. Nosotros tenemos un camino de rebeldía en el fondo. Oye, Alberto, y volviendo un poco a la realidad chilena, dentro de estos personajes, bueno, imagino después lo vas a desarrollar más, pero ¿quién sería hoy, por ejemplo, o quiénes serían padrinos hoy? Mira, en Chile... Para lo bueno y lo malo, digamos, si lo queremos ver así. Se ha reducido Lo que pasa es que hay una cosa que uno cuando va metiéndose en este tema va aprendiendo. La magnitud de poco oportunismo del padrino es muy elevada. En la política actual eso es muy raro. O sea, en general hay gente que, claro, que tiene tejido una red amplia. O sea, cuando uno habla, no sé, de un Girardi como un padrino, uno lo dice fundamentalmente porque tiene una red de trabajo, o más bien la tenía, pero él trata de alimentarla todo lo que puede, la tenía a nivel político, hoy día la tiene igual a nivel de otro tipo de instancias, se ha vinculado mucho con la ciencia, tiene con el mundo de la salud, entonces tiene una red muy amplia que llega muy lejos. Eso es muy importante, eso habla de una cosa que el padrino siempre pensaba, que es más importante ser eficaz que ser eficiente. O sea, él gastaba mucha plata, ¿ya?, en tener regado el césped de todo el sistema policial, judicial, los senadores, o sea, todo. Y muchas veces no lo ocupaba nunca. Y entonces todos le decían, pero ¿cómo? Pues a mí me gusta tener amigos. O sea, porque uno nunca sabe cuándo los vas a necesitar. O sea, ¿para ti él sería como un ejemplo clásico de padrino? ¿Quién, Guido? Sí. Es que yo creo que fue más clásico, ahora está más postmoderno, yo creo. Ya. O sea, lo que está claro y con es que menos nivel de exposición. Está claro que el padrino nunca tendría los niveles de postmodernismo que existen hoy día. Entonces hoy día hay yo diría que más bien lo que hace falta en ese sentido es entender que la política tiene sus misterios y que esto no es solamente quedar bien con la gente o sea, yo creo que lo que le pasó a Gabriel, por ejemplo, es súper representativo de lo que pasa hoy día. O sea, sencillamente a él le tocó la mala suerte de que le tocó a él el accidente, pero hoy día todos quieren quedar bien con toda la gente. Entonces, y eso es lo más antipadrino que hay, digamos. Claro, entonces te para alguien en la calle. Como gobernar con las encuestas, como se dice. Como gobernar con las encuestas. Entonces claro, te dicen una cosa, entonces tú dices, no, sí, claro, porque tal cosa. Bueno, eso evidentemente es problemático. Ahora, construir por ejemplo, yo creo que el gran ejemplo del último padrino es Juan Pablo II. Ya. O sea, él sí, porque
en el fondo, primero, cuando él ve el pecado del otro, lo que ve es un capital. Dice, bueno, este tipo me debe todo. ¿Podría ser en el caso de Marcial Maciel? Y, a ver, es que no es casualidad que justo todos aquellos sacerdotes que lideraban las principales congregaciones, que eran las más importantes para él, porque a él no le interesaban los jesuitas, no le interesaban los franciscanos, le interesaban las congregaciones de élites. Claro. O sea, lo que a él le interesaba... Los legionarios de Cristo, a propósito. O sea, él fue y dijo, la gran estrategia, porque una gran estrategia, es decir, olvidémonos un ratito de los pobres, ¿ya? Y vamos a los ricos. En el fondo le interesaba las poderosas en términos de influencia y económica. Y dinero, claro. Y entonces él va y empieza a dar apoyo a quienes tienen esas capacidades. Y mi impresión es que no es que hiciera caso omiso de estas vulnerabilidades de estos personajes. Las consideraba un activo porque entonces esas personas tenían que ser aún más leales. Entonces, la conducta de él me parece bastante evidente en ese buena sentido. Suerte de cofradía. En la cofradía, el diseño monolítico, el que nadie te pueda traicionar, y todo, muy importante, evitando siempre la arrogancia. El Padrino tiene solo una escena en todo lo que se ve en las obras donde él es arrogante, y lo hace con un tipo que él despreciaba mucho, que era Al Capone. Le manda una carta un poquito ofensiva, pero un poquito, nada del otro mundo, pero un poquito ofensiva, con el cual termina haciendo negocio en todo caso, ¿ya? Pero él lo despreciaba porque era un farandulero y qué sé yo. Entonces se mostraba demasiado. Sí. Y la verdad es que tenía menos poder del que tenía, trataba de inventarse unas cosas. Entonces no le gustaba. Bueno, pero esa prudencia, que es la gran virtud del gobernante, esa prudencia él la tenía fuertemente, y eso es muy evidente en Juan Pablo II, es muy evidente en Fidel Castro, por ejemplo. O sea, grupos alrededor monolíticos propios, y de hecho y ahí hay una cosa muy interesante. Ustedes mencionaban a Ratzinger respecto a que fue el primero en abrir la investigación. Ratzinger abre la investigación, Juan Pablo II está todavía vivo, ¿ya? Juan Pablo II probablemente sabía que Ratzinger tenía una orientación completamente distinta a la de él, y sin embargo lo mantuvo completamente controlado. Ratzinger nunca pudo ser nadie más que el ministro del Interior, digamos, de Juan Pablo II, hasta que fue papa él, y vimos otra persona que no tenía nada que ver con lo que pensábamos. Sí, que tomó otro tipo de determinaciones, o sea, que eran muy diferentes a las los titulares del día siguiente cuando asume fue como, de verdad, apareció el Padrino, ¿ya? Y el malo que estaba en la sombra, claro, ahora gobierna. ¿Te acuerdas del declinic con el pastor alemán? Claro. ¿Te acuerdas de ese titular? Sí. El Rottweiler. Sí. Entonces la verdad es que yo creo que hay un manejo de Juan Pablo II que es superlativo, y que no tienen los Trump, por ejemplo. Trump es todo lo contrario. Es más Al Capone, Trump. Es más Capone, claro. Es más Capone. Todo ese tipo de política, bueno, Putin es muy padrino. O sea, la eficiencia, ¿qué le importa la eficiencia? No, eso no importa. Lo importante es que seamos eficaces y que ganemos las cosas que hay que ganar, los partidos que hay que ganar. Y una cosa muy, muy interesante, muy sabia, es que toda persona tiene su destino, dice el Padrino. ¿Qué es lo que significa eso? Que a ti, cuando te pasa algo importante, eso que te pasó ya es parte de ti y tú no puedes negarlo. O sea, si a ti te pasó un poco lo que pasó con Bachelet en su momento. Le pasó a Bachelet que de repente, milagrosamente, por no poder hacer la ministra de Salud, la designan, y por no poder hacer el tema de las colas, ¿ya?, se convierte en figura nacional. Y ella entendió muy bien que el destino la había puesto ahí y que había que seguir el camino. Ya no había vuelta atrás. Desapareció la concejala que había perdido, la candidata concejala que había perdido la elección, la ministra que no había podido hacer la, sino que de repente apareció el amor de la gente, y después, bueno, viene lo del tanque, que ya pero esos dos accidentes, en el fondo, la ponen en ruta, y ella asume esa ruta, la toma, y en el preciso instante en que ella como que se siente que ya está cansada de esa ruta, ya sencillamente su capacidad de gobierno se destruye. O sea, tú tienes que asumir tu destino.
Y si no lo asumes va a ser problemático, vas a pasarlo muy mal. Entonces, la verdad es que es una filosofía bien completa. Bueno, tenemos varias cosas más, pero tenemos... ¿Les parece una pausa musical, doña Patricia Venegas? ¿Le parece? Y seguimos acá en Zona Informativo junto a Ignacio Pérez Tuesta y Alberto Mayol y el en padrino. Esta jornada de Padrino. Y el padrino. Con el espíritu. Hoy día estaba pensando, todo el aire de lo monolítico, de mantener en el fondo la institución, los grupos. ¿Cuesta más hacer eso hoy día? Hacer un diseño horrible, monolítico. Claro. ¿Por qué cuesta más? O sea, uno lo ve como más o menos lógico porque... no sé, pues, de repente uno lo ve, por ejemplo, en política, en los partidos o en los gobiernos. Quizás porque cada uno quiere lo que pasa es que las agendas propias, destacar. Es que hoy día, a ver, vivimos en una sociedad que tiene una pretensión que no sabemos ni siquiera si es posible, y es que cada una de las personas sea un individuo. O sea, eso en la historia nunca ha ocurrido. Si tú lees cualquier obra de la Grecia antigua, los individuos los únicos que tienen derecho a ser individuos son los héroes. Los demás no tienen derecho a ser individuos, los demás se someten a las reglas y a los dichos en general. Es como, ¿se acuerdan que en Chile antes, como hace 20, 30 años, no mucho atrás, la gente hablaba con puros dichos? ¿Ya? Entonces tenías una colección de dichos y tú los metías y así, y podías estar todo el día hablando a partir de los dichos. ¿Ya? Bueno, eso es una forma de no individuación. O sea, tú ocupas el discurso de la moral general para poder hablar específicamente en una situación. Entonces tú nunca estás diciendo algo tuyo. Hoy día todos estamos en la cosa de la expresividad. Es como cada uno es de alguna manera, normalmente, naturalmente por no ser profesional, bastante limitada, pero es una especie de artista que se expresa lo más libremente posible respecto al quehacer. Y por tanto creemos que entonces la construcción de individuo para todo es una cosa imposible, hace que los partidos en rigor no existan. Hoy día en rigor los partidos no existen. Por eso un tipo como José Antonio Cast puede llegar a ser a tener la importancia que tiene estando solo, reiterando. Y ahí hay un aprendizaje que es bien interesante en El Padrino. Cualquier habilidad, cualquier característica humana, cualquier defecto puede convertirse en una fuente de poder. O sea, ellos cuentan... Hasta un defecto. Un defecto. Por ejemplo, hay una familia italiana que es la familia Bochicchio. La familia Bochicchio es una familia que se caracteriza por dos cosas. ¿Ya? Son inmensamente estúpidos, ¿ya? Y muy vengativos. Entonces, eso es todo lo que son ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que como estos tipos, tú sabes que si por culpa de alguien muere un Bochicchio, tú sabes que los Bochicchios te van a perseguir hasta que tú mueras. No importa cuántos de ellos mueran en el camino, no les importa, porque además son estúpidos. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer ellos? Ofrecían el servicio de negociadores. El servicio de negociadores entre los mafiosos es lo siguiente. Por ejemplo, una familia tiene que juntarse con la familia, por ejemplo, la familia de los Maglioglio, ¿ya? Tiene que juntarse con los Tuestini, ¿ya? Entonces tenemos que juntarnos y tenemos una reunión. Entonces la familia de los Tuestini organizó la reunión y por tanto tiene que garantizar que la visita de la familia de los Maglioglio tenga seguridad. ¿Cómo se garantiza eso? Porque tú te lo vas a llevar, el tipo tiene que ir desarmado, claro, ¿ya? Y todos los tuyos pueden estar armados, te lo vas a llevar al lugar que tú digas. ¿Cómo lo garantizas eso? Bueno, mandas a la casa de los Maglioglio un Bochicchio pagado por ti, por los Tuestini. Si le pasa algo al miembro de la familia Maglioglio que lo mataron en el camino, en la familia Maglioglio matan al negociador y los Bochicchios se encargan de vengar al otro lado. Tú ya hiciste lo tuyo. Sí. Entonces los Bochicchios se transformaron en un gran instrumento de paz precisamente por esos rasgos, y eran millonarios en Nueva York solamente prestando ese servicio. Como de anular, ¿no? Claro. ¿Quién sería Bochicchio en la política chilena? Está por sobre. Quiero el que sí tenemos, el que sí existe es para entender un poquito a Ponce Lerú hay que entender una cosa del Padrino. Yeah. Que yo les decía que alguien que te lo deba todo puede ser un gran aliado.
alguien que sin ti no sería nadie. Y eso es lo que hizo Ponce Lerú con Tesis. Claro. O sea, que es lo que no hizo los Pentas. Pero eso es lo que hizo. Dijo, bueno, me van a deber todo. Me va a deber todo este tipo y él se la va a jugar siempre y nunca lo va a entregar. Siempre va a entender que hay que comportarse con la sabiduría correspondiente. Oye, así como no hemos visto nunca a Ponce Lerú enfrentando ninguno de los temas judicialmente hablando. Exacto. Entonces, esos aprendizajes son la otra cosa que detesta, por ejemplo, que es una cosa que al presidente Piñera le cuesta mucho, es entender que para que el que está administrando poder, el caos nunca es bueno. Aunque tenga un poder chiquito, ni siquiera el caos es el poder del lumpen, dice. O sea, cuando hay caos entonces, por ejemplo, hay un momento en que el padrino dice, cuando era muy joven, todavía no se había configurado como el padrino, el grandón, sino que habían varias familias grandes y había muchas familias chicas y había muchos muertos a cada rato. Entonces él dice, mientras esto esté así nunca va a haber paz. Y por tanto yo nunca voy a poder tener políticos, porque los políticos no van a trabajar conmigo si claro, no hay paz. Van a validar, obvio. Entonces yo necesito que haya paz. Entonces él arma una guerra colonial. ¿Ya? Las grandes familias y los reúne a los 5 más grandes y dice, ¿saben qué? Tenemos que tomarnos los chicos. ¿Ya? Así que hay que controlar el negocio. Entonces cada uno se reparte en el mundo. ¿Con qué paralelo tenemos acá en Chile? Bueno, hay un paralelo antiguo, que es el más evidente, el Tratado de Tordesillas, cuando los portugueses con los españoles se reparten en América. Pero en general se pasa mucho eso, que es cuando tú dices, la Guerra Fría es eso, la Guerra Fría es como Estados Unidos le dice, mira, yo para allá no me puedo hacer cargo, no, yo no me voy a meter allá, yo tampoco me voy a meter al otro lado, listo. Yo tengo Japón, sí. Bueno, yo tengo Cuba. O sea, se reparten el mundo y dicen, ya, ok. Entonces, aquí está ordenado. Pero una guerra colonial. O sea, tú administras problemas allá. Y por eso es bien interesante entender que a los gringos jamás les interesó que cayera la Unión Soviética, porque no convenía. ¿Y quién le administraba esa cuestión? Y de hecho, ha sido un problema. O sea, 8 de la mañana con 52 minutos. Tenemos que dejar hasta acá en el límite, sí, pero recordemos 17, 18 y 19 de enero en el Estadio Italiano. Pueden verlo en mi Facebook, los antecedentes de todo, como inscribirse, qué sé yo, y pueden verlo también, por supuesto, en una página web que se llama elpoderimporta.cl. Perfecto, ahí está todos los detalles, entonces, para quienes quieran disfrutar en extenso. Así es. Es el momento de los deportes. En el Sonar Informativo del 105.3 FM. Un extenso y detallado informe deportivo con Ignacio Pertués. Mucha información tenemos en esta jornada. Para hacer un link, Tuestini me gustó, ¿sabes qué me gustó? El chacal. Ignacio Pérez Tuestini. Sí, Tuestini suena como una pasta, suena como ñoquis con salsa Tuestini. Sí. Ayer asumió, bueno, más que asumió, ayer comenzó el trabajo ya en cancha Mario Salas con Colo-Colo a propósito de los liderazgos, a propósito de esto, y me estaba acordando mientras tú hablas, Alberto, sobre este diseño monolítico, que es algo que va a tener que hacer o tratar de hacer Mario Salas en Colo-Colo, que ayer, bueno, salvo con la ausencia de Jorge Valdivia, que fue el único jugador que pidió permiso para integrarse hoy día a los entrenamientos, y Mario Salas, por ejemplo, tuvo varios gestos, varias arengas, y termina el entrenamiento con los jugadores alrededor y terminaron haciendo un grito, claro, un grito muy similar a lo que se hace en el rugby, porque Mario Salas viene del mundo del rugby. Él fue rugbyista en su juventud, fue seleccionado. Tiene una capacidad monolítica inmensa. Increíble, inmensa. Mucho más que, por ejemplo, el fútbol. Podríamos hacer también con Mario Salas un tema, porque va a tener un desafío importante en este Colo-Colo que viene de un año malo. Claro, lo que pasa es que el fútbol es un deporte, entre comillas, colectivo, pero cada jugador es especialista en una cosa, en su puesto. Claro. Hay algunos que son multifuncionales, qué sé yo, pero en el rugby hay muchos que hacen la misma cosa. Sí. Entonces eso cambia también la forma de vida, porque tú tienes gente con la cual, y que además la necesitas, que te ayude, que te cubra. Si no te ayuda no eres nada. Entonces se requiere mucha fuerza, que es una cosa. En cambio en el fútbol se requiere mucha técnica, que algo que tú lo puedes tener solito. Hay unos tipos que a todos les caía mal y tenían que darle el pase, porque
porque le hacía la pega. Entonces, así que va a tener lindo desafío. Bonito. Mario Salas, y vamos a ver, claro. Yo creo que es el técnico para Colo-Colo, ¿eh? Sí, o sea, y yo creo que su apuesta es justo porque el debate era cómo se viene Mario Salas, le fue bien en Perú, podía haber saltado a México, Argentina, y volvió a Chile, más allá que sea Colo-Colo, pero yo creo que el desafío de él es justamente entendiendo que Colo-Colo está, no digo desarmado, pero está con polémicas internas, tema dirigencial, Moza, Ruiz Tagle. Yo creo que es una apuesta así como la de Piñera con los 33. Es como que o es una gran estupidez o es un gran acierto. Claro, medias tintas no va a tener, porque de verdad, claro, él tenía posibilidades seguramente de irse a otros mercados con unos equipos que estaban compitiendo en cosas más importantes, pero apareció el llamado de Colo-Colo y claro, es una apuesta interesante. Ahora no se sabe nunca con Colo-Colo, capaz que efectivamente sea una buena plaza. Sí, así que comenzó el trabajo Mario Salas y ayer tuvimos la buena noticia también, mis estimados Patricia y Alberto, que volvió Alexis Sánchez. Que sí, en gloria y majestad. Claro, jugó 20 y tantos minutos y dio una asistencia. Lindo, muy buen pase. Muy lindo pase. Muy inteligente pase, además, porque sí. se frena, hay un movimiento muy bueno. No, elegante, con técnica, bonito, bien hecho, no, bien. Sí. Bien. Y además tiene que ver con este Manchester United que, a propósito, volvemos a los temas de los liderazgos, sí. La construcción. Sale José Mourinho y el United ha ganado todos los partidos. Sí. Ganó 4 partidos al hilo y con muy buenas actuaciones de jugadores que justamente no estaban rindiendo. Y ahí es donde viene la discusión o la conversación que uno puede tener con respecto al rol del director técnico hoy. Que es que cuando se inicia el fútbol, los directores técnicos no existían. Eran tipos que se juntaban y jugaban y había siempre líderes dentro de la cancha, y después, en los años 20, años 30, empieza a aparecer esta figura del director técnico, pero que hasta en los años 60 era un rol bien secundario, la verdad. Claro. Y ahora ya y era solamente ordenar los equipos, y ahora ya son más que técnicos, son líderes. Pero fíjate que yo creo que el gran error de la dirigencia del Manchester fue que en realidad Mourinho yo creo que es un gran técnico y que en muchos clubes puede funcionar. Haya funcionado. Pero el Manchester United es un equipo que venía de tener un técnico, ¿cuánto? ¿30 años? 26 años. Entonces es un equipo que que ganó todo, una leyenda. Obviamente ese técnico era un técnico que no andaba peleando con todos, porque naturalmente Sir Alex Ferguson, que tuvo cumpleaños hace poquito. Era una relación con la gente, con el club. Entonces, cuando tú tienes una tradición tan larga, no puedes ir y decir, y ahora traemos al típico técnico que puede durar 6 meses o 3 años, nunca sabemos. Pero no va a durar más de 3 años tampoco, o sea, imposible. Entonces fue una cosa muy rara lo que hicieron. En cambio ahora pusieron a alguien que es más bien de la casa, que conoce la cultura interna, y rápidamente el asunto se anduvo ordenando. O sea, y porque Mourinho, la verdad es que, bueno, tiene muchas virtudes, también tiene muchos defectos. Un tipo que de verdad, cuando le cae mal un jugador, lo pone solamente si está lesionado, claro, para destruirle la carrera, o sea. Sí, con un nivel de exposición. ¿Podría ser en El Padrino? No, es más impulsivo, es como, bueno, es como Al Capone. Es como Al Capone. Claro. Tiene un poquito de Sony, pero Sony es mucho más inteligente. Sí, no, Sony está. Lo que pasa es que la película siempre como que puso los personajes más radicalizados. En el libro Fredo no es tonto, ¿ya? Y Sony en la película es demasiado impulsivo, no es tanto en la novela. Pero bueno. Y Manuel Pellegrini, que ayer empató con su West Ham, que parece que va a tener a Gary Medel luego en las filas. Manuel Pellegrini, yo creo que es como un llanero solitario, no tiene. Bueno, de hecho lo que pasó con él con la selección y todo eso revela que no. A él le gusta ir a probar suerte a los lugares, vivir esa experiencia. Desde Fachina. Claro, y la verdad es que yo creo que a él no le importa mucho así como subir, bajar. Le importa la experiencia que está viviendo. Yo creo que él disfruta esas cosas, pero no tiene mucho. Y su liderazgo es más bien de carácter de ser un tipo ordenado, afectivo, qué sé yo, pero con cierta distancia, pero un tipo como decente. Eso es como su discurso. Ese gran valor. Ese es su gran valor interno. Bien. Bueno, muchas gracias, don Alberto, por este tremendo bloque político-deportivo, cinematográfico. No, claro, pero semántico, se podría hacer también. Se podría hacer una cantidad de cosas con el mundo del fútbol. O sea, claro, o de los dirigentes. Con los dirigentes, no, claro, ahí, o sea, o con los periodistas deportivos. No, con los periodistas deportivos también. Con todo el mundo, Gracias, Alberto. No, gracias. Estás en la mañana editorial del 105.3 FM.
Escuchas el Sonar Informativo.